Evangelio de hoy. Martes, 24 de junio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 57 al 66 y el 80. Cuando a Isabel se le cumplió el tiempo del parto, dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y se alegraban con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño, y querían ponerle Zacarías, como su padre. Pero su madre intervino y dijo, no. Se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron admirados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y cuantos la oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía, y su carácter se fortalecía. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. El nacimiento de la promesa, cuando la gracia se manifiesta en el tiempo de Dios. El tiempo se cumple. El vientre de Isabel, que había permanecido estéril, se abre finalmente a la vida. Y con él se abre también un nuevo capítulo en la historia de la salvación. El nacimiento de Juan el Bautista no es solo un hecho biológico o familiar, sino una irrupción de lo divino en lo cotidiano. Un signo de que Dios cumple lo que promete, aun cuando para el corazón humano todo parezca perdido o imposible. El nacimiento de este niño se convierte en motivo de alegría no solo para sus padres, sino también para toda la comunidad que ha sido testigo de la fidelidad de Dios. Hay un júbilo que trasciende lo personal, porque lo que está ocurriendo es también una buena noticia para el pueblo entero. En esa alegría compartida se revela la dimensión comunitaria del plan de salvación, donde cada historia humana está entrelazada con la historia de Dios. El nombre que rompe tradiciones, cuando Dios renueva el signo. La escena del nombre es profundamente simbólica. Al querer llamar al niño Zacarías, como su padre, la familia expresa su deseo de continuidad, de estabilidad, de permanecer en lo conocido. Pero la voluntad divina trastoca esa lógica humana. El niño se llamará Juan. Nombre que no responde a la genealogía familiar, sino al designio celestial. Este acto nos habla de cómo la acción de Dios rompe esquemas y tradiciones para abrir caminos nuevos. El nombre Juan significa Dios es misericordioso. Y ese es justamente el anuncio que el nacimiento del Bautista viene a proclamar. No se trata de continuar lo viejo, sino de inaugurar lo nuevo. Lo inesperado, lo gratuito. La boca que se abre después del silencio, Zacarías y la fecundidad de la fe. Zacarías, que había quedado mudo por su incredulidad, recupera el habla en el momento en que ratifica con firmeza el nombre de su hijo. La lengua se le desata cuando se somete con humildad al plan de Dios. Es decir, cuando la fe sustituye a la duda. Cuando la obediencia vence al miedo. Este gesto profundo nos revela que la palabra humana se vuelve verdadera solo cuando nace de la fe. La lengua de Zacarías ya no habla desde el escepticismo, sino desde la alabanza. El silencio impuesto se convierte en un silencio fecundo.
que ha madurado el corazón para pronunciar palabras nuevas. El temor sagrado que envuelve a los testigos, Dios pasa y deja huella. La reacción de quienes presencian estos hechos es el temor. Pero no un miedo paralizante, sino el asombro reverente ante la manifestación de lo sagrado. El temor del que habla el Evangelio es ese estremecimiento interior que se produce cuando se percibe que algo más grande que uno mismo está actuando. Este temor lleva a guardar los hechos en el corazón, a meditarlos, a compartirlos. Dios ha visitado a su pueblo, y esa visita deja huellas imborrables. No se trata solo de recordar un acontecimiento, sino de vivir con la conciencia de que el misterio de Dios se manifiesta en lo concreto de la vida humana. ¿Qué será de este niño? La pregunta que abre la profecía. La gente, al ver todo lo ocurrido, se pregunta con admiración, ¿qué será de este niño? Y esa pregunta no queda sin respuesta. Porque el Evangelio afirma con fuerza que la mano del Señor estaba con él. Esa pregunta es también un reflejo de nuestra vida espiritual. Todos hemos sido llamados desde el seno materno. Todos llevamos inscrita una vocación, una misión, una identidad única ante los ojos de Dios. La pregunta por el destino de Juan es una invitación a reconocer que también nosotros estamos bajo la mirada amorosa del Padre. Que su mano nos acompaña y nos sostiene en nuestro propio camino de santidad. El niño que crece en el desierto, escuela de silencio y de fortaleza. La última frase del texto nos traslada al futuro de Juan. El niño crecía, se fortalecía en el espíritu, y vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Esta frase encierra una sabiduría profunda. La grandeza de la vocación profética no nace en los palacios, sino en la soledad del desierto. El desierto es lugar de encuentro con Dios. De prueba, de purificación, de escucha. Juan, como Moisés, como Elías, como tantos hombres y mujeres de fe, se deja moldear en ese espacio árido y silencioso. Allí se forja su corazón para anunciar con valentía y claridad la venida del Mesías. Vivir a la luz de la promesa cumplida. Esta escena del Evangelio no habla solamente de Juan, sino que también nos revela cómo obra Dios en la historia de los que confían. Él cumple sus promesas en su tiempo. No según nuestros planes, sino según su sabiduría infinita. Cada detalle de este relato, el embarazo de una mujer anciana, la imposición de un nombre inesperado, el silencio convertido en alabanza, es una declaración silenciosa de que Dios actúa en lo oculto y lo pequeño. Que su poder se manifiesta con discreción, pero con una fuerza capaz de transformar el mundo. El camino del Bautista, una preparación para todos. Juan no es el centro de la historia, pero es el que allana el camino. Su vida es un permanente recordatorio de que nuestro rol, muchas veces, no es brillar, sino preparar. No es alcanzar la gloria personal, sino abrir paso para que Cristo llegue a los corazones. En este sentido, la vida de Juan es un espejo de lo que significa ser verdaderamente discípulo. Alguien que se retira para que el otro crezca. Que se hace eco de una voz mayor. Que desaparece en la humildad para que el amor de Dios resplandezca. Una vida llena de sentido desde el nacimiento hasta la entrega. Desde antes de nacer, Juan está consagrado. Su vida entera es una ofrenda, una misión. Y aunque su camino lo llevará a la soledad, al martirio y al silencio final de una prisión, su existencia está marcada por el propósito divino. Así también cada uno de nosotros está llamado a descubrir que no hay instante en nuestra historia que no esté bajo el cuidado del Padre.
que aún los momentos de aparente esterilidad o silencio están llenos de semilla divina, esperando el tiempo oportuno para florecer. Los planes de Dios superan toda lógica humana. Cuando Dios interviene en la historia de los hombres, lo hace con un lenguaje propio. Con una lógica que no siempre es comprensible para nuestros criterios. En el nacimiento de Juan, todo desafía la estructura tradicional. Desde la elección de los padres ancianos hasta la imposición de un nombre nuevo. Todo se convierte en un signo de que la gracia no se ata a los moldes humanos. Dios no actúa según las expectativas sociales. Ni responde a las estadísticas o a los cálculos racionales. Él elige lo débil para confundir lo fuerte. Lo pequeño para manifestar lo inmenso. Lo inesperado para revelar lo eterno. Así, la vida de Juan es, desde su nacimiento, una señal viva de que el reino se acerca de forma misteriosa. La alegría de la comunidad, cuando la vida renace ante todos. Uno de los aspectos más conmovedores de este pasaje es la alegría que envuelve a la comunidad entera. No es un acontecimiento privado. Ni un milagro escondido. La gracia que se derrama en la familia de Isabel y Zacarías se comparte. Se celebra. Se proclama. Este detalle revela algo esencial del plan de Dios: toda bendición personal está llamada a convertirse en bendición comunitaria. El nacimiento de Juan no solo llena de gozo a sus padres, sino también a quienes los rodean. A sus vecinos, a sus parientes, a todo el pueblo. Porque el don de Dios no es para ser escondido, sino para ser compartido con generosidad. Cuando la fe abre caminos y devuelve la palabra. El momento en que Zacarías recobra el habla es profundamente simbólico. No solo habla de la recuperación física de una capacidad perdida, sino de una transformación interior profunda. Durante meses ha habitado en el silencio, en la contemplación, quizás también en la culpa y la espera. Pero cuando se une al plan de Dios, su voz resurge con fuerza y pureza. La fe no solo transforma las circunstancias exteriores, sino que renueva desde dentro. La obediencia humilde de Zacarías se convierte en el punto de partida de una alabanza que no cesará. Porque cuando el corazón se alinea con la voluntad divina, todo el ser recupera su armonía. El nombre, identidad regalada por Dios. En la tradición bíblica, el nombre expresa más que una etiqueta, es identidad, es misión, es destino espiritual. Llamarlo Juan no es un simple capricho angelical, sino una proclamación de sentido. Este niño pertenece a Dios. Es fruto de su misericordia, y será anunciador de su salvación. Cada vez que en la Biblia Dios otorga un nombre, lo hace para marcar una alianza. Para revelar un propósito divino. Así también nosotros debemos preguntarnos si reconocemos nuestra vida como una historia marcada por la elección amorosa de Dios. Si sabemos que llevamos un nombre que Él ha pronunciado sobre nosotros desde antes de nacer. La pregunta abierta, ¿qué será de este niño? El asombro del pueblo se transforma en una pregunta que atraviesa el Evangelio: ¿qué será de este niño? Pero más que una simple curiosidad, esa pregunta es una apertura al misterio. Una confesión velada de que en ese pequeño se esconde algo grande. La pregunta no es solo para Juan. Es una pregunta que nos alcanza a todos. Que nos obliga a mirar cada vida como un proyecto divino en marcha. ¿Qué será de ti? ¿Qué misión te ha confiado el Señor? ¿Qué caminos abrirás con tu existencia si te dejas guiar por Él?
Crecer en el desierto, el valor del retiro y la espera. Juan no entra en escena de inmediato. Antes de predicar, antes de bautizar, antes de confrontar al pecado, crece en el desierto. Esa etapa silenciosa es también una parte esencial de su vocación. Porque nadie está listo para hablar de Dios si no ha aprendido primero a escucharlo en soledad. El desierto es escuela de libertad y de fidelidad. Lugar donde se purifican los deseos, donde se forja el espíritu. En ese ambiente áspero y sin distracciones, Juan es tallado por el Espíritu para convertirse en voz. No de sí mismo, sino del que viene después de él. La vocación de preparar, una llamada compartida. La misión de Juan no es anunciarse a sí mismo, sino preparar el camino del Señor. Esta vocación, tan humilde como gloriosa, nos interpela profundamente. Porque muchas veces el corazón humano busca protagonismo. Busca ser centro. Pero el verdadero discípulo es aquel que allana el camino para que Cristo llegue a otros. También nosotros estamos llamados a preparar caminos. Con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, con nuestra fe silenciosa. Ser Juan hoy significa aceptar que quizás no veamos la plenitud del reino, pero trabajamos con esperanza para que otros lo encuentren. Cuando la historia personal se vuelve historia de salvación. Nada en la vida de Juan es casual. Cada acontecimiento, desde su concepción hasta su retiro en el desierto, está tejido por la voluntad amorosa de Dios. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. No hay momento perdido, no hay experiencia sin sentido cuando vivimos desde la fe. La historia de Juan nos enseña que cada vida, aun la más escondida, puede ser instrumento de luz para muchos. Y que incluso los silencios, los desiertos, las noches largas, están preñadas de promesas divinas. Abrazar la misión con humildad y fidelidad. Juan nos enseña a no buscar honores, sino fidelidad. A no imponer nuestra voz, sino a dejar que la voz de Dios hable a través de nosotros. Su ejemplo es una invitación a vivir con coherencia, con valentía, con una sencillez que no necesita brillar para ser fecunda. La santidad de Juan no reside en los milagros que hizo, sino en la firmeza con que cumplió su misión. Aun cuando ello le costó la vida. Esa es también nuestra vocación, ser fieles hasta el final, incluso si nuestro nombre no es recordado, si nuestro trabajo es invisible, si nuestra cruz es silenciosa. Un nacimiento que desata la esperanza del pueblo. La reacción del pueblo ante el nacimiento de Juan no es indiferente. Hay asombro, hay interrogantes, hay movimiento espiritual. Porque cuando Dios irrumpe en la historia, incluso discretamente, su presencia despierta las fibras más hondas del alma humana. El pueblo percibe que algo está cambiando. Que este niño es distinto, que el cielo está tocando la tierra. Así también nuestras vidas, si están habitadas por Dios, pueden despertar esperanza en los demás. La historia de la salvación se entreteje en lo cotidiano. El Evangelio no presenta un relato mítico ni irreal, sino profundamente humano. Un matrimonio, una anciana embarazada. Unos vecinos que comentan, un padre que escribe en una tablilla. Todo ocurre en lo cotidiano. Pero precisamente ahí se entreteje la historia de la salvación. Dios no necesita lo espectacular para obrar maravillas. Lo que necesita son corazones disponibles. Espacios humildes, momentos abiertos a su presencia silenciosa. La mirada de Dios transforma nuestra esterilidad. Isabel representa a todos aquellos
que han cargado con la vergüenza de la esterilidad, ya sea física, emocional o espiritual. Pero su historia nos recuerda que la mirada de Dios transforma toda aridez. Donde el mundo ve imposibilidad, Dios ve terreno fértil. La fecundidad no viene de la capacidad humana, sino de la gratuidad divina. Isabel, que era considerada una mujer acabada, es elegida para dar vida al mayor de los profetas. Preparar el corazón como desierto. La imagen de Juan en el desierto también nos interpela a nosotros. ¿Cómo preparar nuestro corazón para acoger al Señor? Haciendo de nuestro interior un desierto espiritual. Dejando de lado los ruidos, las distracciones, los reclamos del ego. En ese espacio de soledad fecunda, la palabra puede resonar con fuerza. Y la voz del Espíritu puede modelarnos como profetas de este tiempo. El poder del silencio obediente. Durante su mudez, Zacarías no se convirtió en un hombre frustrado. Su silencio fue una escuela espiritual. Aprendió a escuchar más profundamente, a discernir con más claridad, a confiar más en Dios que en sus propias palabras. Este silencio obediente lo preparó para que, al recuperar la voz, no hablara desde su lógica, sino desde la sabiduría de Dios. También nosotros necesitamos aprender a callar, para que Dios nos enseñe a hablar. El cumplimiento como signo de fidelidad. Cada detalle de este relato remite al cumplimiento de una promesa divina. Dios no olvida lo que ha dicho. Su fidelidad trasciende el tiempo humano. Lo que parecía imposible, una anciana dando a luz. Un sacerdote mudo recuperando la voz, se convierte en signo de que Dios no abandona su plan. Cada vez que leemos estos pasajes, se renueva en nosotros la certeza de que su palabra es viva y eficaz. La ternura de un Dios que visita a su pueblo. Todo el Evangelio de la infancia, incluyendo este pasaje, está marcado por una gran ternura divina. No es un Dios lejano quien actúa, sino un Dios cercano que visita a su pueblo, que consuela a los que lloran, que escucha a los que esperan. En cada nacimiento que parece imposible, en cada historia redimida, se revela el corazón de un padre que no se cansa de amar. Juan como símbolo de preparación y apertura. La figura de Juan el Bautista es esencial en la pedagogía de Dios. Él no es el Mesías, pero sin él, el pueblo no estaría listo para recibirlo. Esto nos habla de la importancia de la preparación espiritual. Del rol de aquellos que allanan caminos, que interceden, que siembran antes que otros cosechen. Juan nos enseña que no se trata de protagonismo, sino de fidelidad a la misión recibida. Un corazón disponible para la sorpresa divina. Todo este pasaje nos invita a estar atentos a las sorpresas de Dios. Él no actúa siempre como esperamos, ni cuando queremos. Pero su obrar, aunque desconcertante, siempre es bueno. Tener un corazón disponible significa vivir en vigilancia amorosa. Abiertos a que lo imposible se vuelva posible. A que lo estéril florezca, a que lo mudo cante. Dios escribe historias nuevas con personas frágiles. Ni Zacarías, ni Isabel, ni siquiera Juan eran perfectos a los ojos del mundo. Pero Dios los eligió. Los llamó, los llenó de espíritu. Esto nos muestra que no se necesitan méritos humanos para formar parte del plan divino. Basta la disponibilidad, la fe, el deseo sincero de que Dios haga su voluntad en nosotros. Él sigue escribiendo historias nuevas con nuestras fragilidades. Si las ponemos en sus manos,
La fidelidad silenciosa que transforma generaciones. La vida de Zacarías e Isabel estuvo marcada por una fidelidad que no hizo ruido. No protagonizaron grandes escenas públicas ni buscaron reconocimiento alguno. Simplemente vivieron su fe en silencio, en la oración, en la espera. Pero esa fidelidad invisible fue el terreno donde Dios sembró a uno de los profetas más grandes. Muchas veces no vemos los frutos inmediatos de nuestra entrega. Pero el Señor la hace fecunda en generaciones futuras. El asombro del pueblo es también una invitación a la conversión. Cuando el pueblo se sorprende por todo lo que rodea el nacimiento de Juan, no solo se trata de una reacción emocional. Es un movimiento espiritual. El asombro verdadero abre la puerta al misterio de Dios. Quien se deja sorprender, se abre también a la posibilidad de cambiar de vida. En este sentido, el nacimiento de Juan no solo anuncia una buena noticia, sino que sacude conciencias y llama a una transformación profunda. El nombre como revelación de identidad. En la Biblia, el nombre no es un simple rótulo, sino una expresión del ser y de la misión. Al decir Juan, se está proclamando un sentido profundo. Dios ha hecho gracia. Así, cada vez que se pronuncie ese nombre, se recordará que su existencia es fruto de la misericordia divina. También nuestras vidas tienen un nombre profundo, que solo Dios conoce del todo. Y vivir en verdad es descubrir ese nombre. Y dejar que dé forma a nuestra existencia. La restauración de la voz como símbolo de fe renovada. El momento en que Zacarías vuelve a hablar representa algo mucho más que la recuperación de una capacidad física. Es símbolo de que su fe ha sido restaurada, purificada, madurada. Su primer gesto al recuperar la voz no es hablar de sí mismo, sino alabar a Dios. Este detalle es clave, cuando hemos pasado por un proceso de prueba interior. Y salimos de él transformados, lo primero que brota del corazón es gratitud profunda. La alabanza como forma de misión. Zacarías no solo recupera la voz, sino que su canto se convierte en una profecía, el Benedictus. No canta por cantar, sino que su alabanza se transforma en mensaje para el pueblo. Esto nos enseña que la alabanza no es evasión, ni simple emoción, sino una forma de misión. Quien ha experimentado la salvación de Dios está llamado a proclamarla con gozo. Como hizo Zacarías, como hará luego María con su Magnífica. El dedo de Dios en la historia. Cuando los vecinos se preguntan, ¿qué llegará a ser este niño? Están reconociendo que hay una presencia divina actuando. Aunque no la comprendan del todo, perciben que en esa vida hay un designio especial. También nosotros, si estamos atentos, podremos ver el dedo de Dios obrando en las pequeñas cosas. No hay que esperar grandes milagros para reconocer la acción divina. Ella se manifiesta en lo simple, en lo inesperado, en lo cotidiano redimido. La infancia como terreno de Dios. El Evangelio nos dice que Juan crecía y se fortalecía en el Espíritu. El crecimiento espiritual no espera a la adultez. Desde la infancia se puede cultivar una relación profunda con Dios. Esta frase es una llamada también a las familias y comunidades cristianas. El Espíritu Santo puede habitar desde los primeros años. Y el alma del niño es un terreno fértil para la gracia. No subestimemos lo que Dios puede hacer en los más pequeños. El desierto como lugar de identidad. Juan fue llevado al desierto, y allí encontró su identidad y su voz. No fue formado en ambientes ruidosos.
sino en el silencio, en la soledad, en la escucha. En nuestra época, tan cargada de estímulos, el desierto interior es más necesario que nunca. Solo ahí descubrimos quiénes somos realmente. ¿Y cuál es el mensaje que estamos llamados a proclamar con nuestra vida? Un niño cuya vida apunta hacia otro. Toda la existencia de Juan estará marcada por un solo propósito: preparar el camino al Señor. Desde su nacimiento, su vida es referencial, no centrada en sí mismo. Esto es profundamente evangélico. El verdadero discípulo no se busca a sí mismo, sino que vive para señalar a Cristo. Juan es feliz cuando el otro crece, cuando él decrece. Su alegría está en haber cumplido la misión de ser puente entre la espera y el cumplimiento. El misterio de la vocación se gesta en el silencio. Aunque sabemos poco de la infancia y juventud de Juan, el Evangelio deja claro que su vocación se fue gestando en el silencio. En el desierto, en la intimidad con Dios. Hoy se nos recuerda que las grandes misiones no nacen de estrategias humanas, sino de la escucha profunda y fiel del Espíritu. Toda vocación, cuando es verdadera, nace del misterio de la oración y madura en la escuela del tiempo y la perseverancia. La alegría que nace del cumplimiento de una promesa. La alegría que rodea el nacimiento de Juan no es simplemente una emoción pasajera, sino una alegría que brota del cumplimiento de la promesa divina. Es la alegría que nace cuando Dios actúa a su tiempo, y no al nuestro. Es la dicha que experimenta el alma cuando se rinde ante la voluntad de Dios, aunque ésta haya parecido imposible o retrasada. Esta alegría no es superficial, es una alegría que nace en lo profundo del alma creyente. Una fe que madura en el silencio y la espera. Zacarías representa a quienes necesitan tiempo y silencio para madurar su fe. Su incredulidad inicial no fue un rechazo definitivo, sino un punto de partida para un camino de conversión. Dios, en su pedagogía, no lo rechazó, sino que lo condujo con misericordia. En su silencio obligado, Zacarías creció interiormente. Y su alabanza final fue más auténtica, porque brotó de un proceso real de transformación. La sorpresa de Dios desarma nuestras estructuras. Cuando Isabel insiste en que el niño se llamará Juan, rompe con la expectativa cultural y familiar. Esto revela cómo el actuar de Dios no se encierra en nuestras estructuras humanas. Dios, con frecuencia, interrumpe nuestras rutinas, cuestiona nuestras tradiciones y nos lleva por caminos nuevos. La obediencia de Isabel y Zacarías a la voz divina nos enseña que la fidelidad no siempre se ajusta a lo acostumbrado, pero sí responde a la novedad del espíritu. El desierto como escuela de libertad interior. El texto nos dice que Juan vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Este detalle, aparentemente menor, es teológicamente muy profundo. El desierto es el lugar donde el alma aprende a no depender de nada más que de Dios. Es la escuela de la libertad interior, donde se rompen los apegos y se purifica la mirada. Juan no fue formado en el templo ni en la ciudad, sino en el silencio, la austeridad y la escucha radical del espíritu. La infancia como espacio de gracia silenciosa. Es conmovedor que el Evangelio no relate hechos extraordinarios de la infancia de Juan, sino que simplemente diga que crecía y se fortalecía en el espíritu.
Nos recuerda que muchas veces la gracia obra en lo oculto, sin que el mundo lo note. En esa infancia oculta se va formando el alma profética. Se va templando el carácter, se va profundizando la comunión con Dios. También nuestras etapas de aparente silencio pueden ser tiempo de gran crecimiento interior. El llamado a ser precursora o precursor. La vocación de Juan como precursor de Cristo nos interpela profundamente. Cada cristiano está llamado, en cierto modo, a preparar caminos para el Señor en la vida de otros. Podemos ser puente entre la confusión y la verdad, entre la oscuridad y la luz, entre la desesperanza y la promesa. Esta es una misión humilde pero esencial, ayudar a que otros reconozcan a Cristo cuando llegue a sus vidas. La mirada del pueblo puede despertar a la fe. El asombro del pueblo ante los acontecimientos es un signo de que el Espíritu ya está actuando. La admiración, el desconcierto, la apertura a lo inesperado son indicios de una sensibilidad espiritual que se despierta. En este sentido, los vecinos y parientes de Zacarías e Isabel también son parte de esta historia de salvación. Nos recuerda que muchas veces la fe se despierta a partir de los signos concretos que contemplamos en los demás. La profecía comienza en la obediencia. La grandeza de Juan no comenzó en sus prédicas en el Jordán, sino en la fidelidad silenciosa de sus padres y en su propia obediencia desde el vientre. La profecía no es un carisma despegado de la vida, sino la expresión madura de una obediencia cotidiana a la voluntad de Dios. El verdadero profeta no es quien dice cosas ruidosas, sino quien vive en coherencia con la palabra que ha recibido. La memoria de Dios transforma el pasado. El nombre Juan significa Dios hace gracia. No dice simplemente Dios hizo, como si fuera algo del pasado, sino Dios hace, es decir, un presente continuo. Esta expresión habla de un Dios que no olvida, que sigue obrando, que transforma incluso lo que parecía terminado. En cada vida humana, Dios puede hacer nuevas todas las cosas, incluso cuando ya no esperamos nada. Un niño que será voz de esperanza. Este niño que ha nacido en una familia anciana y sencilla, sin títulos ni honores, será la voz que clama en el desierto. Su vida será don y anuncio. Juan nos recuerda que la voz de la esperanza no siempre proviene de los lugares poderosos, sino del corazón de aquellos que han sido moldeados por la humildad y la fidelidad. Su nacimiento es la semilla de una revolución espiritual que ya comienza a florecer. El tiempo de Dios nunca llega tarde. La historia de Zacarías e Isabel es testimonio de que el tiempo de Dios no es el nuestro, y que su actuar no se deja apresurar por nuestras expectativas. La esterilidad, que por años parecía un signo de maldición, se convirtió en el marco perfecto para mostrar la fidelidad divina. Dios no solo escucha, sino que responde en el momento justo, cuando su respuesta puede convertirse en señal viva para muchos otros. Aprender a esperar en Dios es también aprender a confiar en su sabiduría eterna. El poder transformador de la fe sencilla. El relato nos recuerda que Dios no escoge a los sabios del mundo, ni a los poderosos para iniciar su obra. Se sirve de un anciano incrédulo y de una mujer estéril para manifestar el comienzo de una nueva etapa en la historia de la salvación. La fe sencilla, aunque vacilante, tiene en sí misma una potencia inmensa, porque se abre al poder de Dios y permite que Él actúe.
cuando el corazón, aunque temeroso, dice sí, la historia se transforma. El silencio que purifica el corazón. Zacarías, al quedar mudo, no fue castigado, sino purificado. El silencio al que fue conducido lo llevó al centro de su alma, a replantearse su fe, sus dudas, sus certezas. Y desde ahí brotó una palabra nueva. No la palabra del sacerdote rutinario, sino la del profeta que ha sido tocado por Dios. También a nosotros nos hace falta, muchas veces, ese silencio fecundo que nos vacía de ruido para llenarnos de verdad. Cada nacimiento es una irrupción del amor divino. Aunque este relato tiene un carácter único, también nos habla del misterio de cada vida humana. Todo nacimiento es, en cierto sentido, una irrupción del amor de Dios en el mundo. Cada criatura que llega a la vida está envuelta en un proyecto divino, aunque no lo comprendamos de inmediato. Acoger la vida, bendecirla, respetarla desde el inicio, es reconocer que Dios sigue actuando en la historia con cada nuevo ser humano. Un corazón dispuesto vale más que una historia perfecta. Isabel y Zacarías no tenían un pasado perfecto. Cargaban con la humillación de la esterilidad y con la duda, como en el caso de Zacarías. Pero Dios no escoge según los méritos, sino según la disposición del corazón. Incluso nuestros errores pueden ser parte del camino hacia la misión. Lo importante no es la impecabilidad, sino la apertura humilde a dejarse renovar por la gracia. El despertar de una vida con sentido. El nacimiento de Juan no es solamente la crónica de un hecho milagroso, ni una escena aislada del Evangelio, ni siquiera únicamente el inicio de una misión profética. Es, más bien, el testimonio de que cada vida, cuando es abrazada desde Dios, cuando es ofrecida en obediencia, cuando es tejida en la fidelidad y alimentada por la espera silenciosa, se transforma en camino abierto para la gracia. En cada paso de este relato, desde el anuncio hasta el cumplimiento, desde el nombre hasta el silencio, desde la admiración del pueblo hasta la pregunta abierta sobre el futuro del niño, Dios va revelando algo de su pedagogía misteriosa. De su modo discreto y amoroso de actuar en lo escondido, de abrir sendas en lo improbable. Nos enseña que no hay esterilidad definitiva cuando Él interviene. Que no hay voz perdida para siempre si Él tiene aún algo que decirnos, que no hay historia acabada si el Espíritu todavía la habita. Nos invita a reconocer que muchas veces el camino de la plenitud pasa por el desierto, que la misión se gesta en lo oculto, que el nombre verdadero se revela cuando se deja a Dios escribir la identidad sobre el alma. Juan no fue solo una voz que clamó en el desierto. Fue también un testigo del silencio de Dios, de su promesa que madura en la lentitud del tiempo, de la fidelidad que no busca recompensa humana. Por eso su vida es profecía viva. Porque en el Dios anticipa lo que vendrá, prepara los corazones, despierta la esperanza. En la contemplación de su nacimiento se nos ofrece también la oportunidad de redescubrir nuestro propio origen espiritual. De recordar que hemos sido soñados por Dios antes de existir. Que llevamos impreso un nombre secreto que Él nos dio, que nuestra vida tiene un sentido aun si el mundo no lo ve. Que como Zacarías aprendamos a callar lo necesario para oír lo eterno. Que como Isabel nos abramos con fe a lo imposible. Que como la gente del pueblo sepamos admirarnos ante lo que Dios realiza en lo sencillo. Y que como Juan nos dejemos formar por el Espíritu, en el silencio, en la humildad, y en la firmeza interior. Cada uno de nosotros ha sido llamado para algo sagrado. Y aunque quizás el mundo no lo comprenda. Aunque el camino parezca desierto.
Aunque no veamos aún el fruto, Dios ya está obrando en nosotros. Vivamos, entonces, como Juan. Con el corazón abierto al misterio. Con la vida ofrecida para que otro llegue. Con la fidelidad silenciosa de quien sabe que la gloria verdadera no es propia, sino la de prepararla del Señor. Y que todo en nosotros, nuestro nombre, nuestro silencio, nuestra historia, incluso nuestras noches, proclamen que Dios cumple lo que promete. Que no olvida a quienes ama, que obra maravillas en quienes confían. Y que cada nacimiento en su reino es también un amanecer para el mundo entero.